Bueno, egunon, guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Benetan, gracias por venir a esta rueda de prensa. Hoy nos vamos a presentar la promoción de verano Udaro. El año pasado supuso un reto muy importante para todos y para todas el poder llevar esta programación, estos campamentos, para cubrir un triple objetivo. Recordar que habíamos estado en un confinamiento y queríamos recuperar este tipo de actividades, pues como he dicho, para cubrir tres objetivos. Por un lado, el que los niños y niñas socializaran, se encontraran con sus iguales. Por otro lado, potenciar el tema del idioma. Y otro muy importante también para las aitas y las amas, que era la conciliación. En ese sentido, para nosotros sigue siendo una prioridad y vamos a tratar de que sea o recuperar la máxima plenitud. Digo la máxima o casi toda porque seguimos en una situación complicada y tenemos que seguir guardando las máximas garantías de seguridad, ¿no? En este sentido. Este año presentamos algunas novedades. Recuperamos, que el año pasado no lo pudimos hacer, el campamento de ingleses Olgetan, que es un programa para los niños y niñas nacidos entre el 2007 y el 2013 para que puedan mejorar su nivel de inglés. Es importante recordar que este año y el año pasado se estuvo trabajando de una manera colaborativa muy importante en una mesa de tiempo libre en el que todos los agentes locales de la zona que trabajan en el ámbito de la infancia y de la juventud para planificar, coordinar y sobre todo, lo que hemos dicho, estar en esa misma mesa con los agentes de tiempo libre, con Verbaro, etcétera, con Iñurri, y poder tener todos la información para cubrir de una manera más óptima las necesidades que pueda tener Durango y cubrir esa necesidad tan importante en un contexto el año pasado que la mayoría de las instituciones, en este caso Diputación, que solía ofertar una oferta importante en esta materia, todo queda anulado. Y en Durango fue un éxito y demostró que es seguro. Por otro lado, la principal novedad que vamos a ofertar este año es un nuevo programa de colonias de deportes, Udan Kirola. Este es un programa que luego entrará Ander, nuestro técnico, de una manera más explícita a explicar en qué consiste, pero sí es una demanda que estaba en Durango hacía años y por fin este equipo de gobierno hemos conseguido implementar y llevar a cabo. En colaboración lo haremos con nuestro organismo autónomo Durango Kirola, que forma parte del ayuntamiento, y entre todas y todas conseguiremos dar una oferta más amplia y mejor en esta materia. Epa, egunon danoi eta eskerrik asko hona etortziarren. Julianek esan dabe moduen, gaurkoan udaro, umeentzako udako eskaintzaz, hitz egitera edo berbaitera gatoz. Izen be, osasun eta segurtasun neurri guztiekin badabe, aurten pandemia aurretik geneukon egoerara hurbiltzen saiatuko gara. Iazko uda, ohituta geuden uda baten oso ezberdina izan zen, dano dakizkigun arrazoiengatik. Pandemiak sekulako eragina izan eban eta dauka gure egunerokotasunean eta zer esanik ez gure aisialdien eta batez be txikien aisialdian. Uda heltzearekin batera umeek oporrak hartzen dituzte eskolan eta horren ondorioz ordu gehiago dituzte libre. Horrek gurasoengan eta umeengan eragin zuzena izan dezake eta dauka. Alde batetik, kontziliazio familiarra dela eta bestetik umeen aisialdi eta formakuntzagatik. Balizko arazo horiei aurre egiteko, Durangoko udalean lehen esan dugun bezala, udaro programa antolatu dugu. Iaz ere, udalekuak atera genituen, Julianek esan dabe moduen, egoera berri honetara egokituta, baina aurten, egoera normal batera hurbiltzen saiatuko gara, beti be, neurri guztiak beteko ditugula bermatuz. Guztira, 3 urtetik 14 urtera bitarteko 5 udaleko antolatu ditugu. Ekainaren 21etik, uztailaren 30 bitartean izango direnak. Aurretik esan dugun moduan, 3 udaleku mota desberdin egongo dira, euskara sustatzekoa, ingelesa sustatzekoa, eta aurtengo nobedadea, kirol udalekuak aterako ditugula da. Bertan, kirol ezberdinez gozatzeko aukera izango dute Durangoko ume eta gazteek. Hau posible izango dugu Durango kirolakeko elkarlanean eta beraren laguntzarekin. Izen be,
bertako instalakuntzak erabiliko ditugu kirolekintzak eta jarduerak aurrera eramateko. Horrez gain, Durangoko kirol elkarte eta kluben laguntza eta elkarlana bultzatuko dugu kirol udaleku honek aurrera ateratzeko. Eta alderdi tekniko guzti hauek azaltzeko, Ander, zure txanda. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko. Bai, alderdi teknikotik apur bat igual azpimarratzekoena, izen emateko epeari dagokiona, ezta? Maiatzaren 3-tik 10 egongo da zabalik izen emate epea, bai prematrikula epe bat izango da, eta hor agertzen diren loturetan edo QR-etan bebai irekiko da izen emateko galdetegia. Eta hor apur bat eskaria ikusita, ikusiko dugu zozketa egin barko dan edo ez, ¿no? Comentaba que del 3 al 10 de mayo se abre el plazo de prescripción a los udalecus, a los campamentos abiertos, a través del enlace y a través del QR también. Se abre lo que es el formulario de inscripción y a partir de ahí veremos si es necesario o no pues realizar el sorteo de plazas, ¿no? Los programas que ya han comentado tanto Julián como Ane son un total de 500 plazas que se ofertan. Sí, es una oferta pues muy amplia también, ¿no? Sí, incidimos también en el tema del campamento deportivo. Valoraremos pues de cara al año que viene pues un poco su aceptación y veremos a ver si se mantiene, ¿no? Que esperemos que sí y creemos que sí. Es el único que se oferta en una sola quincena y el resto se ofertan en dos quincenas, ¿no? Que van desde el 21 de junio al 9 de julio y del 5 de julio al 16 de julio. El de Udankirola, digamos que cubre el hueco ese que se queda en las 2 últimas semanas de julio y ahí es cuando se oferta. Vale, sobre plazos también, comentar que del 21 al 27 será cuando haya que formalizar la matrícula. Ahí es cuando cuando se rellena la ficha definitiva del niño o de la niña y se paga lo que es el coste del udaleku. Hori esan da bezala, 27 dela plazak formalizatzeko epie, eta hor ordainketa egitaz batera, bebai umearen azkenengo